Bienvenidos a Por la Palabra, qué bendición. Es un privilegio que Dios me concede de poder hablar contigo en esta hora sobre temas de fe. De hecho, este programa lo vamos a dedicar a cómo podemos orar en fe o orando en fe, utilizar la fe. Y todos tenemos esa buena oportunidad de poder hablar con Dios, y si has seguido esta secuencia de programación, pues hemos tenido varios temas muy fundamentales sobre lo que es la experiencia de hablar con Dios. Hoy vamos a estar hablando de orar con fe. El primer tema fue orando. ¿Qué es orar? Que no es otra cosa que hablar con Dios. Y eso fue un marco de referencia precioso. Después, usando la palabra del Señor para orar, también vimos orando en el Espíritu, cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Y hoy vamos a hablar de la fe, cómo la fe nos ayuda en la oración. La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Así que lo primero que tenemos que mirar en las Escrituras es una definición de fe. Y claro, quiero mencionarte que la Biblia no es un diccionario de definiciones. Sin embargo, para el tema de la fe, podemos mirar cuando nos metemos en los textos que la fe es producto de una relación con el Espíritu Santo, o lo que se conoce como fruto del Espíritu, pero también el Espíritu Santo reparte fe, concede fe. Entre los dones espirituales está el don de fe. Así que la fe es un fruto del Espíritu y también es un don que Dios concede. Dos cosas. Pero yo te invito a que vayas conmigo a la epístola a los Hebreos. Tú puedes buscar tu Biblia y puedes empezar de atrás hacia adelante para hacerte lo más cómodo. Y pasas Apocalipsis, vas a pasar Judas, vas a pasar primera, segunda, tercera de Juan, vas a pasar primera y segunda de Pedro, y vas a entrar ahí y te vas a encontrar rapidito el libro de Hebreos, Santiago y después Hebreos. En el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, es lo que se conoce como el capítulo o la galería de los grandes de la fe. Gente que demostraron su fe a través de la Escritura. Y el libro de Hebreos hace un resumen precioso. Y te voy a leer el verso 1, porque en el verso 1 nos da como si fuera una definición. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo otra vez, eso es Hebreos capítulo 11, verso 1, te dice lo que es fe. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es en lo que se conoce la traducción Reina Valera, pero yo la he buscado en otra que se llama Palabra de Dios para Todos, que lo dice de esta manera. Dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Así que es algo que ocurre en la vida del ser humano, en su parte volitiva, en su parte espiritual. La fe tiene que ver con espíritu. Es una de las partes de la espiritualidad que Dios le concede al ser humano, porque está el sentido común, está la comprensión que uno tiene, está la capacidad de razonar y está la fe. Tus limitaciones y las mías son las mismas. El razonamiento llega hasta un punto. Por ejemplo, puede ser que un médico te dé un diagnóstico, te evalúa, mira los laboratorios, hace lo que se llama el examen clínico y te puede decir: pues mira, esto es lo que tú tienes, esta es la prognosis y yo te voy a recetar tal cosa. Y la ciencia funciona, ¿verdad? Parte de los dones de sanidades que Dios reparte precisamente de la sanidad, es la medicina. Dios les regala eso a unas personas que tienen ese juicio clínico para poder interactuar con un paciente. Pero si tú sigues eso, vas a llegar a un punto donde te van a decir en un momento dado: mira, esto es lo más que podemos hacer contigo, este es el tratamiento, y podemos tratar de buscar que te sanes de alguna manera, pero hay otros casos que llega hasta un límite. Y por ejemplo, aquellos que tenemos diabetes,
pues estamos sentenciados toda nuestra vida a seguir cierto tipo de tratamiento y ciertos tipos de dieta. Y hay muchas discusiones en el dominio público sobre eso, si hay sanidad o no hay sanidad sobre esto, pero a lo que voy. La fe también me deja llegar ¿a dónde? A donde el juicio clínico no me deja. Y te puedo dar muchos ejemplos de personas que orando, gente que se ha orado por ellos, un tumor se ha reducido, se ha desaparecido, gente ha recibido sanidad, ha recibido liberación, su cuerpo ha sido sanado milagrosamente, bueno, producto de la fe, porque la fe nos deja llegar a donde la razón no nos permite llegar. La razón nos deja llegar hasta un límite, te pone como un marco de referencia, de ahí tú no te sales, pero la fe va más allá de eso. Por eso es que orar con fe hace una gran diferencia. Y la fe significa, pues, entre otras cosas, abandonar toda confianza en nuestros propios recursos, abandono la confianza que tengo en mis habilidades y en mis razonamientos. Es decir, fe significa no confiar en las cosas que estamos viendo. Si lo veo, no es fe. Si lo veo, pues ya lo vi y porque veo, creo. Pero la fe significa confiar en las cosas que no podemos ver. Por ejemplo, las promesas de Dios, su provisión y su preocupación por nosotros. Sin embargo, únicamente una actitud interior no define la fe. Para que haya fe, también se requiere acción. Por eso es que hay una epístola poderosa aquí que está en Santiago, que es una epístola que habla de las obras. En otras palabras, si yo tengo fe, yo demuestro mi fe por la acción, por mis obras. Yo hago las cosas bien porque la fe me lleva a obedecer a Dios. La fe me lleva a demostrar esa creencia. Por eso es que usted puede ver que en la epístola a Santiago, que fue una de las grandes controversias que tuvo el mismo Lutero cuando estaba traduciendo la Biblia, él estaba como un poquito como en crisis, porque él decía, ven acá, pero si la salvación es por la fe, yo no tengo que hacer obras. Y el libro de Santiago, ese libro habla de que es necesario hacer obras. Y te dice, bueno, si tú tienes fe, demuéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. En otras palabras, si tú dices tener fe, tienes que demostrarlo con tu conducta. Y si tú no lo demuestras con tu conducta, significa que no tienes fe. Así que es interesantísimo el libro de Santiago porque es bien, bien práctico, ¿verdad? En estas cosas de la fe. Yo te exhorto a que tú leas este libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 2, te habla de lo que es la salvación por la gracia. Hablando del verso 14 en adelante, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, pues váyanse en paz, caliéntense y satisfáganse, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ahí dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, la epístola a Santiago te dice, mira, la fe se demuestra por las obras y te usa Abraham, que se conoce como el padre de la fe, diciendo que él le creyó a Dios, pero esa creencia de Abraham en Dios lo llevó a hacer las obras que van en línea con esa fe. La fe no es teoría, la fe no es una definición, la fe no es un teorema, ni un axioma. O sea, la fe es una
dádiva que Dios nos da, tanto como don o como fruto del Espíritu, fruto porque tenemos relación con Dios, y esa relación hace posible que tú y yo podamos demostrar esa fe por medio de la conducta. Así que es fundamental la fe para poder usarla en la oración. Por eso es que la oración de fe tiene un efecto. Esa oración de fe es importantísima y ya te he leído lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que lo voy a estar repitiendo durante todo este programa porque es importantísimo que nosotros entendamos que la fe la da Dios, viene de Dios, acuérdate, es fruto del Espíritu porque nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra comunión con Dios, hace que crezcamos espiritualmente y que se produzca ese fruto, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, ahí está, mansedumbre, templanza, todos esos frutos que no son otras cosas que parte del carácter del ser humano que demuestra esa relación con Dios. Por eso es que la relación con Dios es un proceso de crecimiento. Nos toma toda la vida, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en una relación con Dios y estamos siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento y de nuestra comunión con Él. La mano de Dios es poderosa, dice uno de los salmos, creo que es el 118, versos 8 y 9 por ahí más o menos. Tu mano es poderosa, tu mano es sublime, tu mano hace valentías. O sea, la mano de Dios es poderosa, es fuerte. Y el que está cantando este himno lo dice, mira, temprano yo me levanto y hablo contigo y derramo mi corazón delante de tu presencia. Y es importante que hagamos eso porque acuérdate que nosotros hablamos y Dios escucha. Dios se acerca, inclina su oído al clamor de los justos y los oye. Por eso hemos sacado esta serie sobre la oración, cómo orar, para que tú afines tu ejercicio de oración, para que uses la Biblia y te des cuenta que la fe es la certeza de lo que tú esperas. O sea, eso va a ocurrir, se va a dar. Y lo vuelvo a leer en otra de las versiones, como lo que es la Nueva Versión Internacional, que dice así, dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Tiene dos componentes interesantísimos. El escritor de Hebreos habla la fe en dos direcciones. Fe con respecto a las cosas futuras, lo que yo espero, lo que yo anticipo, ¿verdad? Y dos, la fe se relaciona con cosas invisibles de ese mundo espiritual, lo que tú no puedes ver. Así que si estamos seguros que Dios controla ambos aspectos y si vivimos como si Él estuviera en control, eso es fe. Obedecer a Dios. Hago las cosas como Él dice. Así que ya hemos contestado en esta primera parte lo que es la fe. Y lo repito, buscas tu Biblia, vas a buscar ahí Hebreos capítulo 11 y te da esa expresión de lo que es la fe, la certeza de lo que tú esperas. Va a ocurrir. Dios te lo ha prometido, va a ocurrir. Que no lo estoy viendo en el momento, esto no es por lo que yo veo, esto es por lo que yo creo. Y te doy un ejemplo de que lo he repetido en varios foros, que fue la experiencia de mi vivencia con mi mamá. Mi mamá que ya partió con el Señor ya hace más de 20 años. Ella se hizo una serie de exámenes y entre las cosas que mostraron unos exámenes fue una placa de pecho donde en uno de sus pulmones se veía una mancha. Eso era un cáncer bien agresivo que cuando fueron a trabajar 4 meses después había crecido bastante. El cirujano que la operó, antes de la operación nos reunió a la familia con ella presente. Dijo, miren, este cáncer es bien agresivo, la prognosis son algunos 6 meses, así que pues se lo digo para que vayan entendiendo esto y que la familia se vaya preparando. Porque hay ráfagas que llegan en la vida de uno para que la gente se vaya como acostumbrando o procesando a que viene un deterioro y que ese deterioro pues marca una fecha de salida de este mundo, ¿verdad? Distinto al que muere súbitamente, que la familia no se puede preparar porque ni la persona misma porque fue rápido, ¿no?
Pero en el caso de mamá, yo recuerdo que él habló de 6 meses y cuando la opera, que termina, habla con nosotros y nos dice, mire, yo le había dicho 6 meses, honestamente creo que es menos, porque en esta intervención no pudimos sacar todo. Había parte que estaba detrás del esternón y unas áreas que él no pudo trabajar. Y él decía que había que darle una radioterapia, una quimioterapia y unos procesos, pero que él entendía que en lugar de 6 meses duraba 4. Pues oramos, reclamamos que Dios hiciera un milagro, le suplicamos eso a Dios. Y fue interesante porque pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, pasaron 6 meses, pasó el año. Y en el segundo año estamos en una actividad, ella está subiendo una escalera, le falló una pierna y nos dice, esta pierna me está fallando, yo tengo problemas con la pierna. Pues cuando la llevamos, pues no era la pierna, es que el cáncer ese primario que se le trabajó le subió a la cabeza y le causó una masa. Así que se hizo un proceso, las placas, las radiografías, todo eso, los estudios, y se programa una fecha para sacarle esa masa de la cabeza que le estaba empujando un área del cerebro que le estaba afectando esa movilidad. Yo fui temprano al hospital, habíamos orado, la iglesia orando por ella, yo llevé mi aceite en el nombre de Jesús y antes de entrar al quirófano la ungí y oramos. Y el testimonio que mi mamá daba, doña Lilian Medina Escalera, decía lo siguiente, decía, Jorge, tan pronto me metieron que pasó las puertas hacia el quirófano, empiezo a escuchar una música. Y era una música hermosa, era una música como de un coro. Y ellos siguen, me meten adentro, siguen dándome cosas, ya yo tenía el suero, y me están durmiendo en ese proceso de anestesiarme. Y yo recuerdo que estando ahí, ellos empiezan a hablar y el anestesiólogo le dice al neurocirujano, le dice, rayos, qué grande es ese tumor. Y como ellos como que se estaban vacilando entre ellos, le decían, ten cuidado, no mates a esa señora sacando ese tumor de la cabeza. El neurocirujano le contesta y le dice, no la mates tú dándole la mezcla que le estás dando para ser anestesiada. Mamá dice, yo escuchaba toda esa conversación bien lejos y yo los veía a todos y todos tenían su mascarilla, tenían sus batas y me dice, pero de momento, Jorge, se me acercó uno que tenía su bata, no tenía rostro ni mascarilla, pero tenía alas. Y me dijo, tranquila, que quien te opera soy yo. Mamá contaba que ella deja de escuchar esa música en el momento que abre los ojos y está en el intensivo después de la operación. Y lo que ve al pie de la cama es a papá y a mí, que estábamos allí. Y te traigo este ejemplo porque ella lo narraba con una certeza. La operaron, salió muy bien. O sea, mamá se recuperó. Después de eso, pasaron 5 años más. O sea, de lo que eran 4 meses, duró 7. Y el día que parte de este mundo, que murió, muere de un derrame, no muere de cáncer. Ella se fue de este planeta limpia de cáncer. Y lo digo para que entiendas que una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia. Una cosa es lo que las circunstancias tú miras, como dijo Tomás, ver para creer. Ustedes dicen que está resucitado y yo tengo que verlo, yo no lo voy a creer por lo que ustedes dicen. Y ahí es el texto donde Cristo le dice, ven acá Tomás, acércate. Y Tomás lo mira y le dice, maestro, él dice, no, porque me viste y creíste, ¿verdad? Le dice, pon tus manos aquí en el hueco, en los huecos de mis heridas y en el costado, toca para que veas que soy yo, y porque vio, creyó. Pero traigo esta narrativa de lo que pasó a mamá, porque si te dejas llevar por las circunstancias, pues yo digo, pues me muero en 4 meses. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú pones la fe en Dios, la fe te deja llegar a la posibilidad, a la probabilidad que algo puede ocurrir en tu vida, a que algo puede cambiar, a que no es solamente un issue de las cosas que tú puedas estar viendo, sino como dice aquí,
es con respecto a lo que yo espero, a lo futuro. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar. Tú puedes recibir un milagro, tú puedes ser sano y puede que Dios te lo dé o no te lo dé. Tu deber es reclamarlo, tu deber es lucharlo, tu deber es ejercer esa creencia que Dios te ha dado, ¿verdad? Y la fe se relaciona con ¿qué? Con las cosas invisibles. Mamá pudo ver el ángel que estuvo presente allí en el quirófano, que la operó, o sea, dirigió las manos del cirujano y de los que estaban haciendo cosas allí. Así que esto es central. Por eso cuando nosotros oramos, yo siempre oro para que Dios reparta un milagro, que Dios ponga su mano sanadora. Las enfermedades se retan en oración aunque tú te estés muriendo. De hecho, todos nos estamos muriendo, porque el requisito para morirse es estar vivo. Pero yo tengo que retar esa enfermedad en oración, suplicándole a Dios un milagro, porque yo veo en la Escritura que Dios obró sanidades, Dios obró portentos y Dios obró prodigios. Y cientos de personas han dado testimonio de la sanidad de Dios. Unas son rápidas, fulminantemente rápidas, otras toman un tiempo, es un proceso y llegan al mismo punto de estar sano. Y en esta hora yo te invito a que tú le creas a Dios, a que tú digas, mira, yo voy a ejercer esa fe que me dieron a mí, la voy a usar. Y como dice este texto de Hebreos capítulo 11 y verso 1, la fe es la certeza de lo que yo espero, estoy convencido aunque no lo veo. Y yo miro esta palabra, es tener certeza de lo que no veo. No estoy viendo la sanidad, pero yo en el espíritu creo que Dios me la va a dar y lucho por ella. Y claro, debo, ¿verdad?, mencionarte que hay pasajes en la Biblia donde Dios sanó a todo el mundo y otros pasajes donde sanó a algunos y a otros no. Pero ya entramos ahí en la soberanía de Dios. Tu deber y el mío es creer en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene determinada una bendición para tu vida. Así que créele a Dios. Seguimos hablando de orar en fe, orando en fe. Hacer oración usando la fe. Y hemos visto que Dios le da a cada uno una manifestación de su espíritu para provecho. Y hablábamos de que la fe es producto de tener relación con Dios y que no es otra cosa que un fruto del Espíritu Santo. Y dentro de esos frutos del Espíritu Santo que está amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Habla de la fe. Y que como en esa relación con Dios se da esa fe en uno, pues yo la puedo utilizar en el día a día. Pero en adición a eso, también es un don del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere y hay gente que le ha dado don de fe. Así que la fe es dos cosas. Es un fruto del Espíritu que se lo tiene todo el mundo que se relaciona con Dios y también como don de Dios es la fe un don que lo reparte el Espíritu. Y decíamos que orar en fe entonces usamos como base, como plataforma para descansar esa oración ahí, en lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 1, que fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. ¿Y en qué podemos basar nuestra fe? Nuestra fe se basa en Dios. Si vamos, por ejemplo, a mirar a Marcos capítulo 11 y verso 22, en Marcos 11, 22 dice así. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Yo no tengo fe en el milagro, no tengo fe en la fe, que eso es uno de los problemas que algunos movimientos medio raros que habían por ahí, de hyper faith, de que ellos generan un milagro con lo que ellos dicen, este tipo de creencias. No, cuando tú vas al Evangelio de Marcos, capítulo 11, el mismo Cristo dice, pon tu fe en Dios, no pongas tu fe en otra cosa. Por eso es que nosotros puntualizamos y subrayamos que la fe del ser humano no está en la suerte, la fe del ser humano no está en la casualidad, la fe del ser humano no está en las conexiones, ni debe estar en los partidos políticos, ni en su dinero, ni en las inversiones. La fe está en aquel que es eterno, que es todopoderoso, que no cambia, que se mantiene, que
que ha sido eterno, que es desde y hasta la eternidad, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Así que cuando voy a Marcos capítulo 11 y verso 22, Cristo mismo ha dicho que tened fe en Dios. En adición a eso, cuando vamos, por ejemplo, a Segunda de Timoteo, puedes ir conmigo a Segunda de Timoteo, mirar, por ejemplo, en el capítulo 1, el verso 12, que hablando de la fe en Dios, Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y esto seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, yo sé que he creído en Cristo, yo sé que ese es mi Señor y mi Salvador, yo sé que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, que la única manera que yo me conecto a Dios es por medio de Cristo, no es por medio de deidades que yo fabrique, como dice Oseas, hicieron ídolos para su propia destrucción. Te puedo dar una lectura que yo sé que es un poquito fuerte para gente que escucha la programación, pero te la tengo que buscar. Salmo 115 dice así: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115. Por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea que el que, de aquí lo dice bien clarito, ¿verdad? Te dice, ven acá, esos ídolos están muertos, no tienen vida, no escuchan, no hablan, no caminan, no palpan, no sienten, no padecen. Dice, eso es como estar muerto. Así que semejante a eso que está muerto, inerte, es quien lo hace, el artesano que lo hace. Y cualquiera que confíe en ellos. O sea, hay una mortandad espiritual. No lo digo yo, no te enojes conmigo. Como decía un evangelista famoso de Puerto Rico que se llamó José Joaquín Ávila, Guille, no te enojes conmigo, sonríe, Dios te ama. Mira bien lo que dice la Escritura. Pon tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que el salmista se atreve a decir ahí que hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Hemos confiado en el Dios que tiene obra. Por eso que cuando tú le oras a cualquiera persona o santo o deidad o ritual que tú te quieras meter, mira a ver qué obra tiene ese al cual tú le estás orando. ¿Qué obra tiene Changó? ¿Qué obra tiene Yemayá? ¿Qué obra tiene Ogún y todas esas cosas extrañas que se mencionan en la santería, en la palería, en la oscuridad? ¿Qué obra tiene Mahoma? ¿Qué obra tiene Buda? ¿Qué obra tiene, bendito, la que llamaban la sierva del Señor, Elena G. de White? ¿Qué obra tiene Mita, que no creó nada? ¿Qué obra tienen otros que se llaman dioses ellos mismos? Los falsos cristos de este tiempo que caminan por ahí, que se agencian algo. Por eso es que la fe tiene que estar basada en Dios. Creed en Dios, creed también en mí. Eso es una expresión que hizo Cristo, ¿verdad? Así que tenemos que estar bien claros. Lo otro en lo cual yo tengo que basar mi fe, escúchame bien, está en la epístola a Romanos. En la epístola a Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente: la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Lo repito, Romanos capítulo 10, verso 17, que es un texto que hay que leerlo varias veces. Estoy buscando aquí otra de las versiones. Dice, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que la fe se alimenta precisamente oyendo la palabra de Dios. Pídele a Dios en tu oración: Señor, yo necesito
que tú destapes mis oídos espirituales. Necesito, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia me ayuden a recibir esa palabra que tú das. En otra versión que se llama Nueva Versión Internacional, dice, porque dice así, Romanos 10, 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por eso es importante meditar en la palabra del Señor. Por eso es importante escuchar Biblia. Viene grabada, vienen aplicaciones. Tú la puedes poner y la puedes escuchar. Puedes estar ciego, no ver bien y la puedes escuchar. Y en esta nueva traducción viviente dice Romanos capítulo 10, verso 17 de la siguiente manera. Dice, así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Si tú te fijas, recibir palabra entonces, oír palabra. Por eso es que nosotros decimos congrégate, escucha. Esos que se pasan scrolling, roleando, como dicen en los teléfonos, buscando. Métanse a buscar palabra. Póngala audible, que usted escuche, porque la fe se alimenta con la palabra de Dios. Y cuando tú alimentas tu fe, la paz de Dios te cubre. Hay un texto que está en el profeta Isaías capítulo 26 y verso 3, que dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. En otra de las fórmulas que está en el libro de Josué, te dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino, y todo te va a salir bien. Fíjate que está atado a escuchar la palabra, a meditar la palabra, a pensar en la palabra, y eso enriquece tu fe. Y cuando tú enriqueces tu fe, es la fe más valiosa que el mismo oro, como dice uno de los cánticos que vas a escuchar ya en breve. Es la fe que te ayuda, como dice, es el motor que impulsa mi barca. Es la fe, es el viento que impulsa mis velas. Es la fe más valiosa que el oro mismo. Es la fe la que me permite llegar a donde yo no lo puedo ver. Es la fe la que te da la garantía de que Dios está contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Si tú oyes en esta hora, le dice, Señor, como dijo uno de los padres de uno que estaba enfermo en la Escritura, creo. El Señor le dice, ¿crees? Y él le dice, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Lo digo jocosamente. Le dice, creo, pero se me hace difícil creer. Creo, pero las circunstancias me tienen abacorado. Creo, pero lo que estoy viendo de ese diagnóstico es bien fuerte. Creo, pero la conducta de mi hijo o de mi hija la veo tan descarrilada, tan descontrolada, que dudo de que puedas regresar a casa. Y en esta hora yo reclamo un milagro sobre tu vida. Reclamo paz de Dios sobre ti. Dile, Señor, ayúdame a creer. Fortaléceme en mi debilidad. Seguimos hablando de orar en fe. Y le doy la bienvenida a todos aquellos que están entrando a esta segunda hora por la palabra. Estamos trabajando el tema de orar en fe. ¿Qué es la fe? Lo hemos mencionado, como dice la definición preciosa que tenemos en la epístola a los Hebreos en la Biblia, que te dice, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que yo no puedo ver. Y estamos hablando de que tiene dos elementos interesantísimos, que la fe tiene que ver con la convicción, con que sabes que lo que tú esperas va a ocurrir. Tienes esa, por así decir, esa convicción en tu ánimo, ese convencimiento que tú sabes que el que te promete te cumple, que no es otro que el Dios Todopoderoso. Por eso es que la fe es fuerte. Y en adición a eso, esa fe no depende de lo que yo pueda ver. O sea que aunque no lo vea, yo sé que va a ocurrir y que se va a dar. Por eso, en crianza de hijos, tú puedes estar viendo un diagnóstico, un problema de déficit de atención, que eso se ha puesto de moda, o algún síndrome de algo, y yo sé que puede echar hacia adelante. Yo sé que ese niño va a crecer, se va a desarrollar, se va a fortalecer, que en el camino lo vamos a equipar y que Dios en su misericordia va a permitir que pueda
ser funcional, que pueda ser autónomo, porque esa fe me permite caminar en esa convicción de que Dios puede hacer un milagro y un prodigio. Y la segunda parte, ya vimos lo que es la fe, pero estamos hablando ahora en qué se basa nuestra fe. Estamos hablando de que es en Dios. Vimos que en Marcos capítulo 11, Cristo mismo lo dijo, tened fe en Dios, poniendo la fe en Dios. Yo no pongo la fe en las circunstancias, ni en las amistades, ni en las conexiones, ni en la economía, que eso es lo más horrible que tú puedas ver, las grandes decepciones que ocurren en este tiempo, porque tú puedes ver una exposición, un seminario de economía, pones 4 economistas a hablar y son 4 caminos diferentes, 4 teorías diferentes, 4 percepciones diferentes, 4 pronósticos diferentes y todos fallan, todos fracasan, porque en la economía de Dios es distinta a la economía del hombre. En la economía del hombre, mientras más yo tengo, mejor yo estoy. En la economía de Dios, mientras más yo doy y echo a correr para beneficiar al prójimo, más estable y feliz y en control estoy de mis circunstancias. Así que cuando vamos a Romanos capítulo 10 y verso 17, te dice que tu fe se basa precisamente en la proclamación del Evangelio. Esa fe se basa en que Dios obra poderosamente en nuestras vidas, ¿verdad? De que al escuchar la palabra, la fe de uno se fortalece. Por eso es que cuando tú no escuchas palabra, pues entra la duda. Cuando tú no escuchas palabra de Dios, vas a tener una situación sumamente difícil. Te hablaba de Romanos, capítulo 10. Vamos a buscar un momentito aquí. Romanos capítulo 10, verso 17, que te decía, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Escucha Biblia, escucha palabra, escucha las meditaciones, congrégate, vea los estudios bíblicos, participa en las reuniones de oración, porque eso te fortalece. Pero ¿por qué hay tanta gente en debilidad espiritual? Porque no escuchan palabra, casi no leen las escrituras, no las escuchan. No escuchan himnos buenos que tengan una letra bíblica cantada. La que acabamos de ver ahora mismo es pues la fe que cantó René González, que no es otra cosa que una expresión de fe basada precisamente en Hechos capítulo 11. El otro himno que pusimos a principio de este programa que dice temprano yo te buscaré, tiene base en los salmos. Hay tantas salmodias e himnos que tienen que ver con la escritura, que es escuchar la palabra cantada. Alguien hizo un análisis de un himno que canta Juan Luis Guerra sobre las avispas, que sus avispas te piquen y qué sé yo, y son una serie de textos bíblicos colocados en un orden al cual él le puso música. Y ha sido un cántico poderoso. Tú cantar ese cántico es estar cantando Biblia. Y si utilizas precisamente el cántico y la meditación de la palabra y la oración se va a hacer amena, va a ser más rápida y va a ser de impacto para tu caminar espiritual. Por eso es que nosotros ponemos, nuestra fe se basa en Dios, se basa en Dios, se basa en su palabra porque es lo que Dios, ¿verdad?, expresó. Así que si no utilizas la Biblia, no utilizas la palabra de Dios, no escuchas la palabra de Dios, tu fe no está fortalecida. Puede ser que la tengas, pero no está fuerte. Y ahí cuando lo antagónico a la fe, precisamente es la duda. Y yo puedo decirte que si voy a Marcos, qué sé yo, capítulo 11 por ahí, vamos a buscarlo, o en Mateo, yo creo que era en Mateo, lo voy a buscar para la próxima pausa para darte la cita exacta, que te dice que Cristo estuvo en el lugar. Dice, si tú buscas, por ejemplo, en Google, que te dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. O sea, que el no creer, el no tener fe, es un obstáculo a tu ejercicio de la fe. Por lo tanto, la duda no es de Dios. Por eso es que, por ejemplo, Santiago capítulo 1 te lo dice. Si tú tienes duda en tu corazón, no esperes recibir nada. Eso es Mateo capítulo 13, verso 58, lo puedes buscar. Mateo 13, 58, que te dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de la gente. Y preparé el ambiente. Mira, gente que me está escuchando ahora en este programa, que es de madrugada,
Y yo sé que hay gente que es fiel oyente a este programa, gente que voy a diversos lugares de Puerto Rico que dicen, qué bueno, pastor, lo he escuchado en toda la isla, porque la cadena de Noti1 está en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, con diversos alfanumeración de las emisoras de identificación. Y me dicen, lo escucho. Y muchos de ellos se han atrevido a seguir consejos que se han dado en este programa. Por ejemplo, tú tienes a alguien, estás cuidando a un enfermo, está postrado en tu casa. Y si tú buscas Santiago capítulo 5, te dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Oh, wow. Pues de eso estamos hablando. Usar la fe en la oración. Se alimenta con la palabra. Cuando tú miras Mateo 10:58 que dice, y esta gente no recibió más milagros allí, Cristo no pudo hacer más milagros allí a causa de la incredulidad. La incredulidad es antagónica a la fe. Y yo te estoy invitando a que uses la fe que Dios te da, pero esa fe la tienes que poner en Dios. Se basa en Dios. Ya sabemos que viene de Dios, de la palabra de la predicación. La fe es por el oír. Tengo que prestar atención. Y el oír de la palabra de Dios. No las fábulas, no los cuentos de camino, no el buen deseo de un profeta. Lo que dice el Señor en su Escritura. Por eso es que es más difícil prestar atención a lo que Dios dijo en su palabra que a lo que alguien dijo que soñó. La gente se pasa teniendo sueños, se pasa teniendo visiones y quizás eso es algo que particularmente le da a una persona para hablarle a esa persona. Pero Dios no te mandó a predicar sueños y visiones. Nos mandó a predicar la poderosa palabra del Señor. Pero cuando voy a Segunda de Corintios, está por ahí en Segunda de Corintios capítulo 1, vamos a buscarlo un momentito. Segunda de Corintios capítulo 1, quédalo conmigo por aquí, verso 20, habla de las promesas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 20, mira cómo dice aquí, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Eso va. O sea, es cierto lo que Dios dice. Por lo tanto, en la fe, mi fe yo la pongo en Dios, en la palabra de fe que se predica, que esa fe que yo recibo y alimento que viene de Dios, que me la da Dios como un fruto de mi relación con el Espíritu Santo y de el don que Dios da, pues al ejercerla, al vivirla, al creerla, me permite ver un efecto. Y cuando yo miro lo que dice aquí, espérate, tengo un tercer punto para basar mi fe. ¿Cuál es? Las promesas que Dios da. Dios promete y Dios cumple. Y cuando tú pones tu fe en sus promesas, estás basando tu fe en fundamento, en el Dios mismo. Y Dios siempre cumple su parte del pacto. Nosotros podemos fallar, pero Dios es eterno y no va a fallar. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tú tomes, por ejemplo, la Biblia que tú puedas tener en tu casa, que busques en la epístola a Santiago, vas a buscar ahí específicamente en el capítulo 5 y tú vas a orar por la persona que puedas tener ahí en tu casa que esté enferma. O si vas a un hospital y logras visitar a la persona, perfecto. Dice la oración, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Créele a Dios, dile, Señor, tú dices en tu palabra que la oración de fe levanta al enfermo. Yo te suplico, yo te pido que levantes a este. Te pido que detengas ese cáncer, que lo eches fuera de ese cuerpo. Te pido, oh Dios, que esos riñones vuelvan a funcionar. Te pido, oh Dios, que ese tumor se deshaga, se reduzca, se desintegre. Glorifícate en esta vida. Ten misericordia. Sube la función cardíaca de ese bombeo de ese corazón que está en 20, está en 32. Levántalo a 70, Dios, para la gloria de tu nombre. Porque tú dices en tu palabra que la oración de fe levanta al enfermo. Te lo suplico, Señor. Si pones tu confianza en el Señor y le crees a Dios, un milagro puede ocurrir en tu vida. Eso está en la soberanía de Dios. Estamos hablando de lo que es orar en fe, orar utilizando la fe, la importancia de la fe. Y hemos visto ya en la primera hora de este programa
¿Cómo es orar? ¿Cómo se ora por fe o en fe o orando en fe? Y buscábamos una definición de fe que está en las Escrituras, que está precisamente en Hebreos capítulo 11, verso 1, y te daban una definición bien linda que es pues la fe, la certeza de lo que tú estás esperando. Yo sé que va a ocurrir aunque no lo estoy viendo y estoy convencido aunque no lo veo. Así de sencillo. En otras versiones antiguas, o sea, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no estoy viendo. Y de hecho hay una serie de pasajes en la Escritura que nos afinan, ¿verdad?, a lo que es la fe, y ese es el central en términos de definiciones. Pero estamos mirando que como el tema del programa tiene que ver orando en fe o utilizando la fe para orar, pues hemos visto que tenemos que poner la fe basada en algo para que esa oración sea efectiva. ¿Y qué descubrimos al utilizar la Biblia? Que tanto segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 12, como Marcos capítulo 11 y verso 22, nos dice a nosotros que la fe es en Dios. La fe hay que ponerla en Dios, no en otra cosa. Yo no pongo la fe en un santo, yo no pongo la fe en un pastor, yo no pongo la fe en un rabino, yo no pongo la fe en el dinero. Aunque el dinero dice in God we trust, o sea que hasta el mismo dinero te predica y te dice, mira, pon tu fe en Dios, no en el canto de papel que circula en el comercio, ¿verdad?, que es tan incierto. Acuérdate que en la economía del hombre va montada sobre la moral del hombre, pero en la economía de Dios es el Dios que te dice, clama a mí, yo te responderé. Es el Dios que multiplica panes y peces, es el Dios que te sostiene, es el Dios que te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás es añadidura. Por lo tanto, mi fe tiene que estar basada en Dios. También mi fe tiene que estar basada en esa palabra que alimenta mi fe, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, tener la certeza de lo que yo espero se alimenta de lo que Dios habla. Y estoy convencido de lo que no veo, implica que estoy convencido de lo que no veo, que va a ocurrir porque Dios me lo prometió. Y yo puedo poner mi fe en Dios, en su palabra poderosa y en sus promesas. Y te decía que cada día hay una promesa para cada día, porque la Biblia tiene 365 promesas de Dios, más o menos, que están en diversos textos de la Biblia, que la puedes buscar. Me invocará y yo le responderé. Es una promesa de Dios, que si tú le hablas, Él te va a escuchar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Métete debajo de la protección de Dios. Permite que Dios te cubra. Dile, Señor, yo me presento delante de ti. Eso desata una cobertura de Dios sobre tu vida, porque esto es voluntario. Dios no obliga a nadie. Y cuando yo miro entonces que hay tantas promesas de Dios, mi fe se basa en Dios, no en las circunstancias, no en lo que yo veo. Por eso es que el evangelio no es sensorial, como en el paganismo. En el paganismo, ay, mira, tengo los pelos erizados y todo ese tipo de cosas. Mira, es que siento una cosquilla en el estómago. Mira, no, el evangelio es que Dios habló, se va a ocurrir, no importa lo que pase. Un ejemplo, tú lo ves en el evangelio de Marcos capítulo 4, cuando Cristo termina en un evento que dice, vámonos al otro lado para descansar. Se montan en la barca y le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Y se acuesta a dormir en esa barca en el cabezal. Y se desató una tormenta. Y los discípulos, la tormenta fue tan violenta que el agua entraba agua a la barca. Los discípulos tienen miedo y despiertan a Cristo. Le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor se levanta, reprende los vientos y le dice al mar, te callas, te quedas tranquilo. Y todo se hace una bonanza. Y ellos se quedan en shock, dicen, rayo, ¿y quién es que aún los vientos y el mar le obedecen? Y él les dice, ¿qué pasa con ustedes? Hombres de poca fe. O sea, si Dios habló y dijo, crucemos al otro lado, no importa lo que ocurra, van a llegar al otro lado. O sea, cuando Dios te da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Y van a haber circunstancias antagónicas, porque tú y yo sabemos que hay un mundo espiritual oscuro que se levanta contra lo que Dios ha establecido. Eso lo vemos desde el saque del libro. Tú ves la narrativa de Génesis capítulo 1 y 2,
que Dios hace una creación, pone al hombre y a la mujer como gerentes generales de la creación y los pone a administrar toda la creación, pero el dueño es Él. O sea, Él es dueño, nosotros administramos para Él. La serpiente en el capítulo 3 quiere retar todo eso. La serpiente en el capítulo 3 trata de meterse en la cabeza de Eva y de Adán, diciéndole que ellos pueden ser igual a Dios, diciéndole que ellos pueden ocupar el lugar de Dios. Y por eso el ser humano en su verdadera tentación, que no es otra que creerse igual a Dios, dice, olvídate de lo que Dios dice, aquí es lo que yo creo, lo que yo percibo, cómo yo me percibo, cómo yo me siento, qué es lo que me da placer, qué es lo que me da satisfacción a mí, y viven según el Evangelio, según San yo primero y yo segundo, y viven en ese estar descarriados están fuera del camino y tienen serios problemas. La Biblia le llama a caminar en el pecado, retando a Dios, en rebeldía, que es llevándole la contraria a Dios, en el caos, que no es otra cosa que el reguero espiritual, el estar sin ningún orden divino, es la iniquidad, que es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Cuando tú miras eso, tú dices, espérate, yo necesito poner mi fe en Dios, en su palabra y en sus promesas. Eso me da estabilidad espiritual. Pero en adición a eso, la importancia de la fe. La Escritura resalta la importancia de la fe. ¿Por qué? Ven conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, verso 6, que lo dice así. Dice, mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así que para acercarse a Dios, pues precisamente hay que acercarse creyendo que Él es y que Él está. En otra versión dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que apremia a los que le buscan. Así que hay una necesidad de fe que Hebreos capítulo 11 y verso 6 lo establece de una manera bien clara. Hay otro texto que está en Efesios. Ven conmigo a Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios capítulo 6, verso 16 dice lo siguiente, dice, sobre todo cuando habla de la armadura de Dios, que es un ropaje espiritual para enfrentar las acechanzas y los ataques del enemigo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego son ataques de duda que el enemigo te tira. Visualiza que tú eres un objetivo que el enemigo le quiere hacer daño. No lo digo yo, lo dice hasta la epístola de Pedro, que velad porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, de la misma manera que un león hambriento está caminando buscando una presa, de esa misma manera Satanás te rodea y te estudia y te mira. Y esa estampa es impresionante porque cuando tú miras en todos esos videos que se ven de Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, una programación buena, y ves los depredadores que hay en la naturaleza, te vas a dar cuenta que los pumas, los leopardos, los tigres, los leones, las hienas, andan en grupo y a veces estudian a su víctima y se quedan un rato observando. Y tú ves que están un rato observando un rebaño y no lo atacan rápido, sino que observan. Y cuando ese animal arranca a correr, que ese rebaño se empieza a mover huyendo, tú ves que ese depredador se mete dentro del grupo y le pasa por el lado a otros animalitos que no los toca, los tiene más cerca, pero tiene los ojos puestos en uno en específico. Y ahí tú ves que le tira para agarrarlo. Esa metáfora
que utiliza el apóstol Pedro en las epístolas a Pedro, cuando él dice, es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, es exactamente eso mismo. Satanás te estudia. Y dice, mira, este no le gusta la palabra, mira, este no escucha la Biblia, mira, este no se congrega, mira, te está estudiando. Y cuando te ataca, y cuando te tiene, te tira a matar. Te dice, mira, empieza acercándose con unos dardos de fuego, que es lo que dice la epístola a Efesios. Dice, tú te tienes que poner una armadura de fe, que es la armadura de Dios, no es tuya, es de Dios. Y Dios te la da para que tú la uses. Y para resistir ese ataque del enemigo, escudo de la fe. Ese escudo apaga el ataque de las tinieblas. Por eso yo te invito en esta hora a que tú eches mano de tu fe, a que escuches Biblia, a que escuches programación como esta de contenido bíblico, que puedas tener tu Biblia y leerla, escucharla en alguna aplicación, que empieces a estudiar y te des cuenta que tu vida se va sujetando a esa palabra y puedes tener una fortaleza espiritual. Entre ellas, por ejemplo, tener un escudo de la fe que te permite, como dice aquí, puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice aquí bien clarito, sobre todo toma el escudo de la fe con el que puedes apagar todos los ataques del enemigo. Te invito en esta hora a que eches mano de ese escudo, a que le creas a Dios, ¿verdad? A que entiendas que hay poder de Dios en esa fe que va a bendecir tu vida y tu corazón. Y estamos hablando de la importancia de la fe. Fíjate que hemos comenzado el programa hablando de lo que es fe, de en qué debemos basar esa fe, que ya sabemos que es en Dios, en su palabra y en sus promesas. Y ahora estamos hablando de lo que es la importancia de la fe. Y hemos visto la necesidad de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que se necesita la fe. Y que el Espíritu Santo de Dios la da como un don y también como un fruto de la relación con Dios. Así que el empezar a tener comunión con Dios, hablar con Él en oración, el poder leer la palabra, que es lo que Él ha dicho, nos permite tener una vida más devocional, más en obediencia a una relación con Dios. Y eso desata toda una serie de bendiciones, porque la obediencia desata bendición sobre la vida de aquellos que le obedecen. Yo sigo mirando también lo que es el poder de la fe. Y en el Evangelio de Mateo, te invito a que busques en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, hay un incidente desde el verso 21 primero, vamos, en la entrada del Señor. Vamos a ver en el verso 18 ya, que ya ocurrió un incidente de el Señor reprender una higuera que no daba fruto. Dice Mateo 21, verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, el Señor tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Dice así, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es lo que se conoce como la maldición de la higuera estéril. De hecho, si voy a Marcos, capítulo 11, versos 12 al 14, también tiene ese mismo texto. Marcos 11, versos 12, mira cómo dice en esta narración de Marcos, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella, perdónenme, algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Dice que después el Señor entra al pueblo y ocurre lo que se llama la purificación del templo, que dice que al otro día por la mañana
vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Y Pedro le dice, porque se acordó, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Fíjate que la fe es en Dios, no es en otra cosa. Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por lo tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que en esto de la oración hay que creerlo. Y en la oración, pues tú se lo vas contando a Dios. Y dice, y cuando estés orando, perdonad si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. De este texto de la importancia de la fe, mira, se demuestra el poder de la fe. La fe es poderosa, pero es la fe en Dios. Es la fe puesta en Dios. Es la fe que está basada en Dios, en su palabra, en sus promesas. No es para cualquier cosa. Va alineada con esa voluntad soberana de Dios. Así que con esto estamos mirando, ¿verdad? Que, por así decir, tenemos esa convicción de que Dios escucha nuestra oración. Quiero leerte de Hebreos capítulo 11, en una versión que es actualizada, lo que se llama la fe, la galería de la fe. Y escucha bien, dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Fíjate que aquí estamos hablando de que cómo Abel demuestra la fe. Por sus obras, por lo que hizo, le presenta a Dios una ofrenda agradable a él. Y de hecho, quiero visitar otra vez los versos 2 y 3, porque dice que Dios probó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Y que por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. O sea, de la nada hizo algo. Ese acto creativo de Dios, que está en dos lugares de la Biblia. Está en Génesis, cuando Elohim, el Señor, el Elión, el Todopoderoso, habló y no había nada, y de la nada ocurre. Por eso es que los que no tienen fe se pegan a esto del Big Bang, diciendo que hubo una explosión en los cielos y que en esa explosión salió todo. Lo que pasa es que ellos entonces se atreven a decir que hubo uno que prendió el fósforo para que eso explotara, que ese es el Dios Todopoderoso, porque él habló. El Todopoderoso habló y de la nada ocurre un acto de creación distinto a otra acepción que se utiliza en las Escrituras para la palabra crear, que es que de algo que ya existe yo creo. De un barro yo puedo hacer una figura, una estatua, puedo armar una casa de diversos elementos, puedo hacer eso. Puedo mezclar elementos y crear algún tipo de sustancia. De algo que ya está hecho, tú haces otra cosa. Y es una creación, pero esa creación es distinta a crear de la nada. Dios habló y el Todopoderoso habló. Eso está en Génesis. En el otro sitio que eso está en el Salmo 51. Cuando David, después de haber asesinado a Urías y quedándose con su mujer y habiéndosela preñado antes y toda esa conducta pecaminosa, se para frente a Dios y le pide perdón a Dios. Y le pide a Dios que según Dios mismo de la nada hizo un acto creativo, le está diciendo que haga con él un acto creativo del corazón. Él dice, es que
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que le está diciendo es que aquí no hay nada, y de la nada crea algo. Necesito un nuevo corazón, no un trasplante, sino un acto creativo de Dios, que me dé la sensibilidad de interactuar con el prójimo, que me dé la sensibilidad de poder hacer lo que yo tengo que hacer para la gloria del Señor. Así que yo estoy mirando Hebreos capítulo 11, versos 2 y 3, y de verdad que podemos orar en fe, porque la fe es poderosa para que ocurran cambios en nuestra vida. Y cuando te estoy leyendo entonces Hebreos capítulo 11, esos primeros versos, te dice que por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y yo te invito a que le creas a Dios. No pierdes nada con creer en Dios. Yo he mencionado de las cosas que se pierden orando, lo hemos mencionado en programas anteriores, y prueba a tener comunión con Dios para que tú veas cómo tu vida va a cambiar, cómo tu metabolismo va a mejorar, cómo tus emociones van a entrar en un orden divino, cómo vas a tener más paz en tu conducta, cómo vas a tener más tranquilidad en el interactuar con los demás seres humanos, cómo vas a disfrutar más tu vida de familia, en tu trabajo con tus compañeros. Así que agarra esta palabra, créesela a Dios. Y hemos visto ya que hay una definición de fe que está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Luego hemos visto la importancia de la fe y cómo las escrituras nos enmarcan de que hay una base, que uno es poner la fe en Dios, precisamente alimentar esa fe con la palabra de Dios. Y finalmente confiar en las promesas que Dios ha establecido, que son en Él sí y en Él amén. En adición a eso hemos visto la importancia de la fe. Es importante. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que entrar en esa relación con Dios nos permite crecer espiritualmente, y esa fe se alimenta ya que el ejercicio de nuestra de relación y confianza en Él va permitiendo que brote fruto del Espíritu. Y en adición a eso hay un don que Dios reparte, entre ellos el don de fe. Por lo tanto, esa relación cercana con Dios nos ayuda a creer. Que como es la parte antagónica de la fe, la parte que es contraria a la fe, precisamente es la duda. Y vemos un pasaje, lo vimos ahorita en Mateo 10:58, que nos dice que Cristo no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar a causa de la incredulidad de la gente que estaba allí. Hizo milagros, pero pudo hacer muchos más. Pero el no creer es una manera de rechazar lo que Dios quiere hacer. Y Dios no obliga. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora bien, ahora vamos a estar hablando de lo que es orar en fe, la parte pragmática, y quiero repasar la galería de la gente de la fe, que mencioné algunas cosas al principio del segmento anterior, pero yo quisiera trabajar en esta parte que te dice una serie de personas que por la fe, por ejemplo, Abel, su ofrenda fue en fe, y no es que hablemos de dinero, pero su acto de adorar a Dios fue en fe, y lo mencionan aquí. Dice, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Fíjate qué interesante que el primer crimen que ocurre en la humanidad es Caín matando a su hermano Abel. Y cuando tú te lees Génesis 4, te vas a dar cuenta que Caín mata a su hermano no porque Abel hubiese hecho algo malo contra él, no es que Abel lo ofendió, Abel no había hecho nada malo contra él, sino que Caín tenía problemas de adoración con Dios. Y Caín estaba mal ante Dios. Y cuando Dios le dice a Caín, mira, tienes que enderezarte, puedes mejorar, puedes recibir bendición, pero tienes que cambiar tu actitud. Dice el texto que el semblante de él era un semblante que se notaba la destrucción. Es más, lo voy a buscar aquí porque esta parte es bien importante, pero que la actitud de cómo uno está delante de Dios definitivamente es lo que hace la diferencia. Dice aquí que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas
Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, el problema de Caín al adorar a Dios, pues no tuvo la aprobación de Dios. Era un problema entre Caín y Dios, no con Abel. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. O sea, tuvo un problema emocional interno de él. Entonces Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si lo haces bien, no serás reconocido. Y si no lo haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, tú eres el mayor, tú tienes unos privilegios por ese seniority. Por lo tanto, arregla tu relación conmigo. Haz las cosas bien, es lo que Dios le está diciendo. Y Caín le dice a su hermano Abel, vamos para el campo. Y mientras están en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Y dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, yo no sé. Cosa que eran embustes porque él sabía dónde estaba. Y Dios le dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y por ahí sigue el texto. De la misma manera que tú puedes ir a una gasolinera y un desconocido te asalta. Eso es un Caín de la vida. Eso es uno que tiene problemas con Dios. Eso es uno que tiene un serio problema de adoración delante de Dios. Y en vez de procesar su problema y buscar misericordia y confesar su pecado, decide asaltar a un inocente, asesinar a alguien. Esa gente que están en esa mentalidad de Caín y necesitan liberación, necesitan el perdón de Dios. Por eso hay que traer esto, porque la palabra me dice a mí bien claro que yo tengo que alimentar mi fe, que esa cultura de violencia puede cambiar, que ese desastre que estamos viendo, esa plaga de muerte que se ha desatado en Puerto Rico, de asesinato, mayor lesión contra hombres, muchos hombres asesinados, muy pocas mujeres, pero muchos hombres asesinados, y se ha perdido la sensibilidad a tal extremo que la prensa ya no, eso no para ellos no es algo que hay que combatir. Lo informan, pero no hay manera de que orienten ni que eduquen. Pero se ha ido perdiendo esa sensibilidad. ¿Por qué? Por la falta de fe. Yo creo que necesitamos fe en un tiempo como este. Y orar en fe, mira lo que implica, es orar sin duda. Cuando yo voy a Santiago, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, vamos a buscar Santiago capítulo 1 y verso 6, Santiago capítulo 1 y verso 6 dice, desde el 5 vamos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Fíjate que habla de pedir con fe sin dudar, porque el que duda es inconstante, el que duda es arrastrado según el viento, para allá va esa persona. El que duda no es consistente. Y la sentencia que te da Santiago capítulo 1 verso 7 te dice, mira, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tú no le puedes pedir a Dios por pedir, sin contenido, sin creerlo. Ese es el problema con las repeticiones de oraciones, que repiten y repiten y repiten y no le ponen el sentido a lo que están diciendo. Que creen que por repetirlo y repetirlo y repetirlo como si fuera un estribillo, Dios te va a escuchar. Eso no es lo que dice la Escritura. Y dice algo más. Dice, en adición a eso, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que hay que ser consistente conforme a la Escritura. Eso está en Santiago, capítulo 1 y verso 6. Es el orar sin dudar. Recuerda el pasaje de Mateo 10, 58, que no recibieron. No hubo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. La incredulidad corta la operación del propósito de Dios en tu vida. Y por eso hoy es un buen día para decir, Señor, quiero alimentar mi fe. Lo otro que tenemos que hacer de orar en fe, ya sabemos que no podemos dudar. Hay que creerle a Dios. Y tú tienes que repasar pasajes que tienen que ver con eso, con lo que estés pidiendo.
con lo que estés enfocando. Hay muchas causas y muchas oraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, por sabiduría. Pues yo voy a Colosenses capítulo 1 y el apóstol Pablo dice ahí a la iglesia de Colosas, le dice, miren, yo oro por ustedes cada vez que me acuerdo. No es que ore por ustedes todos los días, pero cada vez que me acuerdo de ustedes en mi oración. Y cuando me acuerdo de ustedes, yo le pido a Dios una serie de cosas. Y mira lo que dice. Dice, yo le pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Yo le pido a Dios que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia espiritual. Yo le pido a Dios que ustedes puedan andar como es digno del Señor, o sea, que se puedan comportar decentemente y con orden. Yo le pido a Dios que ustedes le puedan agradar en todo. Yo le pido a Dios que ustedes puedan llevar fruto en toda buena obra, que puedan crecer en su relación con Dios, wow, que puedan ser fortalecidos en la fe con todo poder, conforme a la potencia de su gloria y para toda paciencia, o sea, que ustedes sean pacientes. Yo le pido a Dios que le dé un ánimo fuerte. Yo le pido a Dios que ustedes puedan ser agradecidos. Fíjate que en Colosenses capítulo 1, tú puedes usar la palabra para hacer oraciones específicas y enfocar tu oración hacia una persona en específico. Y por eso es que nosotros usamos la escritura para orar. Así que puedo no dudar, porque como la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, al yo usar la palabra para orar, se fortalece mi fe. Y voy enfocado hacia la voluntad de Dios. Por lo tanto, oro en línea con esa voluntad de Dios. Y si yo oro en línea con la voluntad de Dios, poniendo mi confianza en ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, pues entonces puedo tener la convicción de que lo que pida me será hecho. Eso es central y es fundamental. Pero vamos un momentito a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, mirar los versos 14 y 15, que dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que fíjate que aquí te está dando una certeza para que tú pongas esa fe en Dios, basada en Dios, y orando en fe, tú dices, wow, Señor, yo confío. Esta es la confianza que yo tengo en orar en Dios. Lo dice bien clarito aquí, que si pido alguna cosa conforme a la voluntad, Él me oye. ¿Y qué decíamos de la voluntad de Dios? Usar la Biblia, usar la palabra. La fe es por el oír. Así que lo que yo haga va alineado con las Escrituras. Por ejemplo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahí hay una promesa de Dios y yo la puedo reclamar, pero tiene que haber obediencia. Tengo que ser un justo aquel que obedece a Dios, aquel que pone por obra su palabra. No se puede ser un desordenado y exigir promesas de Dios. Por lo tanto, tú pones tu confianza y oras en fe. Orar en fe es confiando en el Señor, y alimentar esa confianza se basa en la palabra. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Así que tú vas a coger tu Biblia, vas a anotar primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y vas a usar los versos 14 y 15, y lo puedes citar en cualquiera de las otras versiones. Acuérdate que en la galería de la fe que nosotros tenemos, no solamente está Abel, no solamente está Enoc, no solamente está Noé, que Dios le hable, le dice, mira, va a venir un juicio grande, haz un arca porque aquí va a llover. Y él no vio lluvia, él no vio un charco, él no vio una quebrada, él no vio nada. Él empezó a construir en obediencia a Dios. Y eso es fe, porque obedece una palabra aunque no vea lo que está ocurriendo. Y tardó años en hacer esa arca. Y Dios le metió los animalitos en el arca, iban entrando. Hasta el día en que Dios le dice, entra con tu familia. Entraron 8 personas a esa arca y cayó el diluvio, y todo ser viviente sobre la faz de la tierra murió. Ocurrió, actuó en fe, le creyó a Dios y se le contó por justicia. También tengo a Abraham, que se le llama el padre de la fe, que Dios le habló, salió de su tierra y su parentela,
hacia un lugar desconocido para él. Por eso yo te invito a que tú pongas tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pon tu fe. Con tu fe tú vas a alcanzar, conforme a la palabra, lo que Dios te está prometiendo. Seguimos hablando de esos grandes de la fe, como es Abel, como es Enoc, como es Noé, como es Abraham. Y vimos que en Hebreos capítulo 11, los primeros versos, se habla de toda una serie de personas que por su conducta, ¿verdad?, demostraron su fe. Y de hecho, Dios en la palabra pues les reconoce esa entrega. Y yo puedo mirar, por ejemplo, que los primeros que se mencionan son gente que tuvo una obra importantísima en ese Antiguo Testamento, donde se hablaba de eventos grandes, como Enoc, que no murió, sino que Dios se lo llevó con vida hacia los cielos. Noé, que recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, como era el diluvio. Nunca había ocurrido uno, y ocurrió. También vemos que Abraham, por la fe, obedece a Dios y va a una tierra que va a recibir de parte de Dios sin ni siquiera saber hacia dónde va. Abraham también, ya muy viejo para tener hijos, y Sara para poder tener hijos, le creyeron a Dios y tuvieron hijos. También podemos ver que en esta palabra nos dice a nosotros, mira, Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció, ya que él tenía las promesas de Dios. Y Abraham le creyó a Dios que tenía poder para resucitar a los muertos. Así que se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Pero por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando está a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe, José, cuando está a punto de morir, le dijo que los israelitas algún día iban a salir, los israelitas a salir algún día de Egipto. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses hasta que nació. Por la fe, Moisés rechazó los honores de llamarse hijo de Faraón para vivir conforme a lo que es su estirpe. Por la fe, Moisés salió de Egipto. Por la fe, el pueblo seguía a Moisés. Por la fe, se cayeron las murallas de Jericó. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque ella recibió amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más puedo decir?, dice el autor de los Hebreos. Puedo hablar, y no tengo tiempo suficiente, dice él, para hablarle de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Así que también tiene otro capítulo interesantísimo dentro de esta narrativa de los héroes de la fe, porque él dice que todos estos, Dios les dio por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Hasta ahí hay mucha gente que le gusta esa prédica y ese tipo de enfoque, pero la realidad es que también por la fe hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad. Algunos de ellos vestían pieles de oveja y de cabra. Por la fe fueron pobres, perseguidos, maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos, en montañas, viviendo en cuevas. Todos ellos son reconocidos por su fe. Pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios les tenía planeado algo mejor para nosotros. Así que ejercer la fe es importante, ¿verdad? No podemos tener duda. Debemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Cuando yo voy, por ejemplo, a Juan capítulo 11, mirar los versos 41 y 42. Juan capítulo 11, versos 41 y 42, que dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto hacía 4 días salió caminando del sepulcro. Y lo que quiero traer con esto es que debemos orar en fe, pero alabando y dando gracias a Dios. Tú alabas a Dios, que es describir sus méritos y su grandeza, y le das gracias a Dios. Y Cristo, en este ejemplo de Juan capítulo 11, versos 41 y 42, del ejemplo de dar gracias porque ya Dios lo había oído. También está la perseverancia, que es el texto de Lucas capítulo 18, que es la parábola del juez injusto, que lo que ilustra es que una persona que el juez no le quería resolver su caso, le insistió y le insistió y le insistió hasta que el juez, que era una persona injusta, le resolvió el caso con justicia. Lo que ilustra esa parábola, que es un poquito negativa en el ejemplo, es la perseverancia. Yo sigo orando, sigo perseverando hasta que la paz de Dios arrope mi corazón. Ese es el momento que dejo de presentar esa oración. La oración debe ir acompañada de obediencia. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 3 y verso 22, lo dice bien claro. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dicho de otra manera, orar en fe requiere que seamos obedientes a Dios. Y demuestro mi fe como obedeciendo a Dios. La fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso cuando yo miro lo que dice aquí la epístola a Santiago, capítulo 2 y verso 26, lo dice ahí, dice, os he escrito, perdónenme, Santiago capítulo 2 y verso 26 dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso es que obedecemos a Dios y la oración tiene que estar acompañada de obras positivas. Yo quiero invitarte a que ores con fe, a que repases este programa. Puedes escucharnos por YouTube, por Spotify, busca Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Estamos en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Todos los domingos tenemos nuestra experiencia de adoración al Señor de 9 a 10 y 30 de la mañana en la primera reunión. La segunda reunión es de 11 y 20 a 1. Los martes a las 7 y 30 de la noche tenemos estudio bíblico y el último martes de mes es de oración. Así que espero recibirte. El teléfono allí, por si deseas comunicarte con nosotros, es el 787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breve.